Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Estudio Fondo. Una nueva semana, un nuevo video, una nueva historia. Vemos la presentación del canal y ya nos metemos de lleno en la historia de hoy. Hoy te voy a estar contando la historia de Abdón Porte, jugador que se convirtió en leyenda en el Club Nacional de Fútbol. Abdón Porte nació en Durazno en el año 1893. En el año 1908, su familia emigra hacia Montevideo y en 1910 Abdón Porte comienza su carrera deportiva en el Club Colón. Tuvo un breve pasaje por el extinto Club Libertad y el 12 de marzo de 1911 Abdón Porte debuta en el Club Nacional de Fútbol en un partido contra el Club Dublín. Abdón Porte jugaba de lateral derecho y dicen que era un jugador muy aguerrido y con un muy buen juego aéreo. Jugó 207 partidos y ganó 19 títulos nacionales e internacionales. También fue integrante de la selección campeona sudamericana en 1917. Abdón Porte fue un jugador muy importante dentro del equipo tricolor e inclusive llegó a aportar el brazalete de capitán. Pero luego de estos 8 años de titularidad indiscutible, la comisión deportiva resuelve de que Abdón Porte ya estaba bajando su rendimiento y que era necesario un cambio. Recordemos que en esa época la figura del director técnico prácticamente no existía y eran las comisiones directivas quienes armaban y desarmaban los equipos. Era común en esa época que el día anterior de cada encuentro, en un pizarrón en la sede, se pusieran los nombres de los jugadores que iban a integrar el plantel. Ya la comisión directiva había traído a un joven jugador llamado Alfredo Sivecchi para reemplazar a Abdón Porte. El 4 de marzo de 1918, Nacional disputó un partido ante el Club Charley y lo vence 3-1. Dicen que Abdón Porte tuvo una destacadísima actuación. Como era costumbre, esa noche se reunieron en la sede del club los jugadores y la comisión directiva. Abdón Porte, pasada la medianoche, se retira de la reunión y toma un tranvía con destino a La Unión. Se baja en el Parque Central, ingresa a la cancha, se dirige al medio del campo y cuando estaba en este lugar saca un revólver y se dispara en el pecho. Al otro día, el perro del canchero encuentra el cuerpo de Abdón Porte. Cuando llega al lugar, Severino, el Indio Castillo, canchero del club, nota que en el lado izquierdo de su camisa estaba manchada de sangre. A un costado había un revólver y también un sombrero de paja. Dentro del sombrero habían 2 cartas, una para un familiar que nunca se supo su contenido y otra dirigida al presidente del club, el doctor José María Delgado. Y en la carta decían lo siguiente: hagan por mí como yo hice por ustedes, hagan por mi familia y por mi querida madre. Hasta siempre, querido amigo de la vida. Además, dejó una especie de poema para su querido Nacional que decía lo siguiente: Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no dejaré de quererte un instante, mi querido Nacional. Los invito a compartir un fragmento que realizara History Channel hace unos años atrás sobre Abdón Porte. En el fútbol de Uruguay, país ganador de la primera Copa del Mundo en 1930, el Club Nacional alcanzó una gran notoriedad durante las primeras décadas del siglo XX. Al igual que en la actualidad, junto al Club Peñarol, eran los equipos locales más importantes de aquella época. No teníamos televisión, no teníamos radio, pero alcanzaba con lo que los diarios podían llegar a decir y con esa transmisión boca a boca que se daba entre los aficionados,
para generar una gran popularidad para los jugadores más importantes y para generar ya pasiones deportivas detrás de determinadas instituciones o determinadas banderas que han sido lo que han caracterizado al fútbol uruguayo a lo largo de su historia. El fútbol no era lo que ahora vemos en el fútbol. No corría ni un peso en el fútbol. Jugaban a lo sumo por la mortadela y por el vino. Y por la gloria, sí. Sí, también. A comienzos de 1911 llegó a Nacional Abdón Porte, un jugador que había desarrollado su carrera deportiva en distintos clubes de Montevideo. Ya en marzo de ese año jugó su primer partido como titular durante un encuentro amistoso frente al Club Dublín. Porte fue un producto típico de esa época, un muchacho humilde, quizás con una formación cultural no muy importante, que de golpe llega a ese mundo del fútbol y siente quizá que toda su vida gira alrededor de su participación como jugador y como defensor de Nacional. Era una figura idolatrada, era el capitán del equipo, un hombre con un temperamento y una mentalidad ganadora impresionante, pero además desde el punto de vista futbolístico era un individuo con condiciones físicas muy particulares. Era alto, espigado, fibroso, gran cabeceador y fue fundamental sin duda en toda esa etapa victoriosa de Nacional. Era un hombre muy querido en el club, sumamente considerado no solo por sus cualidades futbolísticas sino por sus dotes humanas, que lo habían distinguido de una forma muy especial. Era un hombre que gozaba de un predicamento muy grande en la institución y de un enorme cariño de parte de la hinchada de Nacional. La gente lo ovacionaba y le manifestaba todo su cariño y su adhesión por la forma en que él además se entregaba en la cancha en la defensa de la camiseta del club al que él adoraba. Como integrante indiscutido del equipo, Porte ayudó a que Nacional obtuviera grandes victorias, entre ellas varios campeonatos del fútbol uruguayo. También alcanzó la gloria a nivel internacional, pero su carrera en 1918 tuvo un desenlace inesperado. En un momento dado, Porte, producto también de sus años, pareció ya no tener la titularidad que por tanto tiempo le correspondió asegurada en el club. Y en un momento determinado, Porte se enteró que no iba a jugar como titular en Nacional como habitualmente lo hacía. Y como era un hombre muy responsable, muy consciente y muy lúcido, él se dio cuenta que de alguna forma estaba comenzando el ocaso de una carrera deportiva que había sido brillante, que le había otorgado a él enormes satisfacciones y al club el aporte de un jugador de los distinguidos, muy especialmente por la dirigencia y por la hinchada, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que este Abdón Porte fue un ídolo de la hinchada y que la hinchada lo amó y que a cierta altura de su vida ya no era el que había sido. No podía aceptar que la misma multitud que lo ovacionaba ahora lo abucheara o lo silbara, como parece que ocurrió. Con 38 años, Abdón Porte entendió que ya no estaba en condiciones de serle útil a su estimado equipo, tal como lo había sido tiempo antes. Fue el 5 de marzo de 1918 cuando tomó una trágica decisión que desencadenó un hecho que es desconocido por muchos de los aficionados del fútbol uruguayo. En la noche de ese 5 de marzo, Porte concurre a la sede de Nacional. La sede no estaba ubicada donde está el parque. A la hora que normalmente solía retirarse lo hace, se toma el tranvía que lo conducía a la zona de la Unión, llega hasta el Parque Central, se dirige al centro del campo de juego y se quita la vida pegándose un balazo en el corazón. A él le pareció insuperable terminar con ese ciclo tan brillante y dejar de ser el titular y el capitán de Nacional, ¿verdad? Entonces es cuando él adopta esa decisión que culmina de una manera trágica, pero que a la vez marca uno de los capítulos más formidables que tienen que ver con el romanticismo del fútbol y fundamentalmente con esa etapa de fútbol amateur que vivió el Uruguay hasta 1932, cuando los jugadores de fútbol se hicieron profesionales. No era morir de cualquier manera, no, era morir en el Parque Central
que es el estadio del Club Nacional de Fútbol, en el centro de la cancha. La particular historia del futbolista Abdón Porte fue tomada como inspiración de diversas obras literarias creadas por algunos de los escritores rioplatenses más significativos de todos los tiempos. Pero este es un caso tan extraordinario, tan único, que Horacio Quiroga hace un cuento, Eduardo Galeano, una pluma brillante, se ocupa también de la vida y de la muerte de Abdón Porte en uno de sus mejores libros. Yo no sabía quién era Abdón Porte, no tenía la menor idea de quién era, hasta que un día leí un cuento de Horacio Quiroga, y Quiroga contaba la historia de un jugador que había sido ídolo y que terminó suicidándose en la cancha del club que amaba. Y él atribuía el suicidio de Abdón Porte al mareo, la gloria y la ignorancia de un jugador de cultura escasa. Se supo más quizás a través del relato de Quiroga, que parece ser una reproducción textual de lo que acaeció esa noche. Se supo más a través de eso de lo que se pueda haber sabido a través de los digamos, de los directos participantes en los hechos. La exitosa carrera de Porte, finalizada con un desenlace tan inesperado como trágico, permanece para los montevideanos como un excepcional ejemplo de entrega y devoción al club de sus amores. Los jugadores dependían completamente de ese vínculo que tenían con los hinchas. Ellos actuaban al servicio de los hinchas, eran como instrumentos de una religión. Jugar era un acto de fe, y yo creo que eso fue lo que se rompió a cierta altura de la vida de Abdón Porte. Abdón Porte, aparte de ser un gran jugador de Nacional, era hincha ferviente de Nacional, y solamente ese sentimiento de él, esa adhesión para con el club, explica el final que tuvo, ¿verdad? Quizás él sintió que había muerto antes de matarse, que estaba viviendo una vida mentira, y por esos asuntos del honor no quiso seguir simulando. Queda una imagen sublime de un hombre que por sus ideales y por sus sentimientos se quitó la vida. Es una historia auténtica, real, y que pasó acá, en este Parque Central, hace poco más de 90 años. Esto de alguna forma simboliza lo que era el fútbol de antes, los ideales de los jugadores de antes, y las reales causas por las cuales ellos dejaban todo en defensa de una camiseta. Abdón Porte había confesado que era admirador de Bolívar y Carlos Céspedes, que habían muerto en 1905 a causa de la peste de viruela que azotó a nuestro país. Eusebio Céspedes, el padre, hizo posible que Abdón Porte fuera enterrado en el cementerio de La Teja junto con sus ídolos. Y bien, amigas, amigos, hemos llegado al final de otra historia acá en Estudio Fondo. Como siempre te digo, no te olvides de suscribirte. También acciona la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hay un nuevo contenido en el canal. También, si querés, podés darle me gusta y dejar tus comentarios. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra historia acá en Estudio Fondo. Chao.